Maestra, compañeros, tengan todos muy buenos días. Mi grupo va a empezar con la sistematización de la institución educativa secundaria Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno. Los estudiantes designados a esta práctica del séptimo semestre son, en mi persona, Ariadna Berenice Villena Tavera, la compañera Fabiola Karen Choque Laquise, el compañero Eison Tony Mamani Velázquez y el compañero Luis Enrique Quispe Díaz. Siguiente, por favor. Bien. Esta sistematización cuenta con una justificación. La sistematización de la experiencia docente constituye en un proceso esencial para generar, organizar y compartir saberes que contribuyan al perfeccionamiento continuo de la práctica pedagógica. Este procedimiento incide directamente en la calidad educativa, ya que facilita a los futuros docentes la adquisición de conocimientos y habilidades mediante la interacción en contextos reales de enseñanza en concordancia con la práctica reflexiva, propuesta por Sean 1983. Asimismo, posee una significativa repercusión social, pues la educación, entendida desde la perspectiva de Ferrey en 1997, es un medio de la transformación y liberación que fomenta la formación de una ciudadanía crítica y consciente. El análisis de antecedentes estructurado en fundamentos educativos, estrategias pedagógicas y enfoque investigativo proporciona el sustento teórico necesario para comprender e interpretar las experiencias recopiladas. Tenemos los objetivos. El objetivo general es sistematizar la experiencia vivida durante las prácticas pedagógicas en nuestra institución educativa. También tenemos objetivos específicos, que son recoger y seleccionar evidencias significativas del diario de campo. También tenemos analizar críticamente las situaciones registradas, identificando dificultades, aciertos y también las emociones y las decisiones pedagógicas que tomamos en nuestra práctica. Categorizar e interpretar la experiencia. Elaborar un informe reflexivo de nuestra sistematización. Y por último, socializar el informe de sistematización personal para nuestra institución y para nuestra docente de práctica e investigación. Para el análisis FODA de la institución educativa, tenemos las fortalezas. Las fortalezas son... la institución cuenta con más de 2 siglos de trayectoria. El pasado 6 de agosto hemos estado celebrando el bicentenario con distintas delegaciones invitadas, a la cual también nuestra institución fue invitada para participar. Dispone de una infraestructura moderna y recursos tecnológicos. Como institución emblemática, su infraestructura ha sido remodelada más o menos hace 8 años. El personal docente participa activamente en procesos de capacitación. La propuesta pedagógica se busca en el desarrollo de competencias y está adaptado a las características y el contexto de los estudiantes. Mantiene alianzas estratégicas con entidades como la DREP y la UGEL, la municipalidad, el Salud, MINSA, Defensoría del Niño y el Adolescente. En oportunidades, tenemos recibir el apoyo de programas externos orientados a campañas de vacunación y charlas preventivas. Cuenta con un acceso a plataformas educativas como capacitaciones virtuales que fortalecen
la labor pedagógica. También tenemos a las autoridades locales que reconocen públicamente el funcionamiento y también reconocen a los estudiantes y docentes. Se promueve el acompañamiento emocional y familiar y el eje de trabajo institucional. También tenemos debilidades como bueno, persisten brechas tecnológicas, la participación de algunos estudiantes y padres en actividades formales. Los docentes presentan dificultades para aplicar el enfoque de competencias y para utilizar instrumentos de evaluación, de estrés, redes sociales. En amenazas tenemos la ubicación geográfica que se encuentra por riesgo, lo que implica la exposición a bares y contaminación ambiental. El aumento de la violencia familiar en los hogares que son negativos para los estudiantes, algunas disposiciones ministeriales que limitan el desenvolvimiento pedagógico y dificultan la evaluación efectiva. Y por último, tenemos los problemas sociales como el desempleo, la reducción de ingresos familiares que afectan la educación y también el bienestar social común. Aquí podemos apreciar los estudiantes matriculados en el 2025. Como se puede ver, hay cuadros que están el resumen general y las últimas variaciones que ha habido más o menos durante estos 3 últimos años. Para el análisis FODA de los estudiantes, les voy a pasar la posta a mi compañero Luis Enrique. Listo. Continuando con la exposición. Como fortalezas entre los estudiantes, podemos ver que estos cuentan con recursos tecnológicos, las pizarras, en algunos casos también las tabletas, y sobre todo la conexión a Internet, que también puede ser una debilidad porque no es una conexión rápida, pero al menos sirve de algo, ¿no? Esa es una de las fortalezas de los estudiantes. Otro, podemos observar también la diversidad lingüística y cultural, que es un valor importante. Hay estudiantes que hablan en quechua y en aymara, pero no se desarrollan algunas sesiones que tengan que ver con estos idiomas. Esa es una fortaleza porque también estos estudiantes involucran ese lenguaje en los concursos nacionales como el premio de José María Arguedas y también en Perú Lee. La mayoría asiste de forma constante a clases presenciales y virtuales demostrando compromiso en su formación. Eso es algo que yo pude ver con mi docente de aula, quien les hace avanzar por ejemplo, cuando hay actividades, que la que tuvimos recientemente es en los feriados y los desfiles. Mi docente ahí aprovecha un poco de tiempo para poder dejarles algunas tareas y también revisarles y también resolver dudas de los estudiantes. Es algo que se puede apreciar también como una fortaleza de la institución. Otro es que tienen el acceso a programas de tutoría y orientación educativa que nos apoyan en lo académico y en lo personal, como programa Creando Hijos Honrados y jornadas de acompañamiento socioemocional. Todas estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se han podido sacar de lo que es el proyecto educativo institucional, que es el PI. Ahora, la uniformidad y también la asistencia de los estudiantes es muy buena, porque es un colegio que exige cierta participación y cierta presencialidad también que tienen que tener los uniformes los estudiantes con el uniforme, perdón. Pueden haber casos en los que los estudiantes no vengan, digamos, a clases, pero siempre tienen que tener la justificación de su falta. Puede ser
porque se vayan a un concurso, puede ser que se vayan a participar en otras actividades, pero también si es que hay alguna falta en casa o de familia, siempre tienen una justificación. Y cualquier comunicado siempre es emitido a través de la agenda escolar. Lo que yo pude ver es que la agenda también es monitoreada por los auxiliares de cada grado. No se admiten firmas falsas y todo reporte es inmediatamente comunicado. Otras oportunidades que tienen bueno, los estudiantes es que existen alianzas con instituciones públicas y privadas, el de salud, el MINSA, la Defensoría, la Policía Nacional del Perú, y entre otras instituciones más. Se dispone con plataformas educativas y discursos digitales gratuitos, el Workspace, Perú Educa, para complementar el aprendizaje. Eso más que todo también para docentes. Uno, o bueno, otra de las oportunidades es que somos altamente reconocidos a nivel local mediante premiaciones y distinciones por parte de la Municipalidad de Puno. Como colegio que cumple el bicentenario, es muy acreedor a reconocimientos. Salud, la prevención de la violencia familiar, el consumo del alcohol y las drogas. Esto más que todo se ha implementado porque el colegio está cerca a lugares que, digamos, se promueva el expendio de alcohol, lugares o locales que realicen fiestas y entre otros eventos. En debilidades podemos con sus estudios y dificulta el manejo de herramientas digitales como el correo electrónico. Eso lo podemos ver en casi una mayoría de las instituciones educativas, que algunos estudiantes estén más avanzados en tecnologías y otros no. Esa es una gran diferencia que se maneja también acá, es una debilidad. Ahora, persisten desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad, lo que ya les mencioné. Esto puede ser también ya un problema del hogar, que no en todos los hogares cuenten con un internet o con un dispositivo tecnológico que les ayude a que resuelvan sus tareas. Otro punto es que hay estudiantes que no comprenden con claridad cómo funciona la evaluación por competencias ni aprovechan plenamente los recursos digitales. Hay algo que se nos enseña a nosotros, es que manejar una atención diferenciada para cada estudiante, pero en el colegio podemos ver que hay mucho de eso. A mí también me tocó vivir la experiencia de no poder adecuarme muy rápido a la forma de trabajo de la docente, y también me limitó un poquito a decir o preparar material muy diferenciado para otros jóvenes que no aprovechaban estos recursos o también que no tengan cierto dominio. Y esa es también una parte de una reflexión que yo ya les voy a mencionar más adelante para que se pueda entender más cómo ha sido el proceso de esta debilidad que he encontrado. En general, se han detectado faltas ortográficas frecuentes en trabajos escritos y evaluaciones, lo que refleja la necesidad de mejorar la redacción y el uso correcto del idioma. El problema lo digo en general porque en todos los casos se ha dado de que hay faltas ortográficas. Por ejemplo, cuando les falte una tilde, cuando confundan una C con una S, que pasa en algunos casos. Y también del uso de la B, es algo que se puede apreciar mucho, ¿no? Cuando nosotros realizamos la competencia escribe, y ahí podemos notar ciertos problemas. Aunque la asistencia es alta, algunos presentan inasistencias reiteradas que podrían derivar en riesgo de abandono escolar. Esto ya es en algunos casos extremos, en los que sí ha pasado, y también otro es que han habido problemas en los que no precisamente hemos estado involucrados nosotros como practicantes, pero sí los docentes y demás autoridades de la institución educativa. Son problemas ya un poquito más salidos de tema, que son resueltos por ellos. Y eso también ya generó que, en mi caso, se retiren 2 estudiantes del segundo grado. En amenazas podemos encontrar que la ubicación del colegio es cercana a bares y zonas conflictivas, es lo que ya les expliqué hace un momento, y esto expone a riesgos como el consumo del alcohol y la delincuencia, sobre todo en horas de la tarde y noche. La situación económica actual ha reducido los ingresos en muchas familias, lo que pone en peligro la permanencia de algunos estudiantes en la escuela. Otra amenaza es que la inestabilidad social y política con protestas y bloqueos puede interrumpir el desarrollo normal de las clases. Cabe resaltar que el colegio está ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Puno, y que por cosas de organizaciones, meetings políticos y demás organizaciones, siempre logran centrarse en el Parque Rojo. Y el Parque Rojo o Parque Mariátegui es el parque que está frente al colegio Gran Unidad Escolar San Carlos.
y la bulla también es algo con lo que se tiene que lidiar constantemente, y aparte es por el tráfico del Jirón Tacna, el tráfico automovilístico, y también de bajada, que es el Jirón Puerto. El aumento de violencia familiar afecta el bienestar emocional y el rendimiento académico. Yo considero esta amenaza porque me tocó pasar o conversar, tuve una oportunidad de diálogo con un estudiante en el que me contó que tenía difícil acceso a Internet y que sus hermanos también no le apoyaban con prestarle el celular un rato para que ella pueda averiguar algunos argumentos. Lo que ya genera un problema, algo quizás que no va con nosotros, pero de alguna otra manera tenemos que ayudarles en algo. Siquiera prestando un poco de atención, es como que ya al menos el estudiante, saben, podemos entender el problema de por qué el estudiante no está avanzando con lo que nosotros le pedimos. Y esto también podría afectar, como ya les dije, en el rendimiento académico, en el bienestar emocional, sobre todo del estudiante, porque sin emociones no podemos, creo, avanzar o seguir desarrollando nuestras clases o nuestras actividades normales. Voy a darle la posta a mi compañera Fabiola Karen para que exponga su foda personal. Fabiola, te estamos esperando. Bueno, dentro del FODA personal, den- ya. Comenzando con las fortalezas, según mis sesiones de aprendizaje, y bueno, según el dictado de mis sesiones de aprendizaje, he buscado dinámicas en relación al tema de las sesiones de aprendizaje que he abarcado. He tenido en cuenta dentro de mi planificación que se podía mejorar en cuanto el dictado en una sección, mientras que podía dictar en otra sección. He mejorado también las diapositivas de acuerdo a los estudiantes, de acuerdo a las diferentes secciones que he ido tocando. He elaborado material adicional como apoyo, esto viendo el nivel de los estudiantes también, porque en algunas partes de las fichas de trabajo que se nos entregaba era un poco amplio la información que se tocaba. Entonces he decidido elaborar materiales adicionales como apoyo para los estudiantes. Dentro de las oportunidades, siempre tener presente la guía de mi docente del área de comunicación, el profesor Gilberto. También he tenido espacios de práctica reales para aplicar lo aprendido. He tenido el uso para poder usar las pizarras interactivas, acceso a internet. Dentro de estas pizarras interactivas se podían mostrar videos, documentos, libros, entre otros materiales. También he tenido la oportunidad de mejorar mis sesiones de aprendizaje, ya que no solo llevaba con una sección, y dentro de las debilidades tenía que dosificar mejor el tiempo. A veces no podía llegar muy bien al cierre de la sesión, junto con la metacognición y retroalimentación. Y tengo poca experiencia en la elaboración de instrumentos de evaluación. Dentro de las amenazas, los contextos escolares con problemas de disciplina, algunos estudiantes, algunos grupos llegan a tener ciertos problemas de disciplina. La baja valoración social a los practicantes docentes también, y la presión por parte del entorno institucional. Bueno, continuando con mi foda personal, entre fortalezas tengo la adaptabilidad a diferentes niveles, experiencia de trabajo con estudiantes, con primero, ¿no? En este año
A diferencia del otro, pues tuve que trabajar con primero, con cuarto grado y con segundo grado también. Y conocimiento también teóricos. A veces venía temas donde el profesor me reforzaba y tenía que prepararme. Y eso fue una fortaleza para mí porque me daba ya temas 2 días antes o 3 días antes para ejecutarlo. El entusiasmo y motivación, siempre los estudiantes en los pasadizos pues tenían ganas de aprender más e incluso me motivaban. Y las habilidades de comunicación, tenía esa confianza de hablar con los estudiantes, de no solamente del curso, también de otros temas, ¿no? Y a veces lo usaba como motivación también. La creatividad, disposición para diseñar actividades y materiales didácticos. Mayormente siempre les presentaba videos a los estudiantes porque eso es lo que les llamaba la atención, ¿no? Y buscaba videos llamativos. En oportunidades, la retroalimentación de docentes experimentados y también conocimiento del contexto educativo local. Eh, Como ya lo mencionaron los estudiantes, como fortaleza también tenían que hablaban el quechua o bien el aymara. Y tenía estudiantes, ¿no? Señoritas de cuarto año que hablaban el aymara. Y yo tenía pues esa habilidad de comprender, lo bueno, hasta incluso de hablar con las señoritas, ¿no? Y el acceso a recursos educativos también, posibilidad de utilizar los materiales y recursos disponibles en la institución como las pizarras digitales que tenemos en el colegio. Las debilidades, falta de experiencia en la práctica también, porque como ya lo dije, a diferencia del año pasado fue tremenda, ¿no? Las sesiones fueron ya más intensas y eso sería como debilidad. Inseguridad en la gestión del aula y dificultad para adaptar la enseñanza a la diversidad, dependencia de la planificación. Eso sí es una debilidad porque a veces me olvidaba una guía, ¿no? Una guía aparte de la sesión, pues se me dificultaba y tenía que repasar o hasta en el receso tomarme un tiempo para repasar el tema. Y dificultad para evaluar el aprendizaje. Me di cuenta de que necesito planificar mejor esto de las rúbricas o todo lo que tiene que ver para la evaluación con los estudiantes, ¿no? Porque no pude evaluar y el tiempo no me daba para evaluar y eso sería una debilidad. Entre amenazas, limitaciones de tiempo, en la sesión siempre no llegaba a la parte final de mi sesión. Resistencia al cambio también, posible resistencia de parte de algunos docentes al aceptar nuevas ideas. Como ya lo dije, el profesor Félix siempre estaba en contacto conmigo o en comunicación y a veces al principio, ¿no? Al principio me tuve que acostumbrar a él porque no tuvimos la confianza que después ya logré. Resistencia al cambio y también la falta de recursos. Quería llevar materiales y el tiempo también no me alcanzaba porque dictar 2 o hasta incluso 3 sesiones de reforzamiento más cada día fue una dificultad para mí. Problemas de disciplina. Entre grupos de estudiantes siempre había, al final del salón, hay grupos que hacían bulla, que estaban ahí hablando sobre otros temas y era un poco difícil controlarlos, ¿no? Al menos que estaba monitoreándoles y a veces pues los estudiantes de los que se sientan adelante también ya se estaban distrayendo y eso era una amenaza. Problema, expectativas poco realistas, la presión por parte de la institución de docentes, ¿no? Porque cuando llegué la coordinadora y el director también nos dijo que tenemos que dar lo mejor de nosotros y a veces era difícil y todo es costumbre, ¿no? Al principio sí me resultó muy difícil y después ya me estaba acostumbrando. Más porque, como ya lo dije, ya llevaba con estudiantes de segundo y luego me pasaba a primero, luego ya subía a cuarto grado también. Eso sería en mi foda personal. Bien. A continuación, a mí me toca dar a conocer
mi FODA personal en la institución educativa Gran Unidad Escolar San Carlos. Como fortalezas podría yo mencionar que soy puntual. La puntualidad es una de mis grandes fortalezas. Es por eso que no tengo ningún inconveniente en cuanto a la planificación anticipada y la organización didáctica de mis sesiones, de mi, y también de mis materiales educativos. Sí, también puedo decir que genero un clima de aula positivo, motivador, que refleja habilidades socioemocionales para garantizar el mejor desenvolvimiento de la sesión en el aula. También se podría decir que hay la activación de saberes previos. Esto es el cumplimiento de todos los procesos pedagógicos que se nos ha enseñado en nuestra institución educativa. Gracias a eso he podido desenvolver con normalidad toda mi sesión. Otra también fortaleza podría ser la comunicación clara de los propósitos que doy en cada inicio de mi sesión. Y bueno, a pesar de que la gestión del tiempo no ha sido un aliado de mi parte, el tiempo no ha sido aliado para mí, aún así he podido mencionar la metacognición, así como se nos ha pedido en nuestra institución formativa. En oportunidades, también tengo tenemos la formación continua y en cuanto a los cursos de tecnologías, información y comunicación, ¿no? También los recursos institucionales y la plataforma Google Workspace, el blogs, los repositorios que permiten también diseñar nuestras sesiones, nuestro material educativo. Las redes de práctica y asesoría, sí hemos tenido también se nos ha invitado a una capacitación, tanto como a los docentes de la institución y también a nosotros los practicantes, para una capacitación sobre las inteligencias artificiales. Programas de fortalecimiento socioemocional y proyectos escolares, donde insertar actividades de reflexión y evaluación formativa. También tenemos la demanda institucional de evidencias y portafolios, cuadernos, que facilite mostrar los logros y el perfil de egreso de los mío, ¿no? Mi perfil de egreso que siempre ha sido direccionado en esta práctica preprofesional. Como debilidades, podría decir, es el manejo al inicio, el manejo de las herramientas tecnológicas de estas pizarras interactivas. A un inicio fue un reto, pero como se nos ha designado 5 secciones a cada practicante, la práctica ha sido continua y se ha podido aprender y manejar con facilidad cada vez mejor estas pizarras interactivas. También se podría decir que una debilidad sería la memorización y el uso habitual de los nombres de los estudiantes. No es fácil memorizar a 30 estudiantes por aula. Eso es también un reto para mí como mi práctica preprofesional. Profundizar en métodos activos e inclusivos. Si bien sabemos, existe el aprendizaje cooperativo y adaptaciones para diversidad, ¿no? También atender a toda la diversidad de estudiantes ha sido una debilidad, un reto que al inicio y conforme también avanzaban estas prácticas, se han ido puliendo.
Como amenazas tenemos la falta de tiempo. La institución pasaba por un periodo de festividad a los 200 años de la creación, y esto hacía de que los estudiantes tenían que participar en distintas actividades, y eso hacía que el recorte de horas sea continuo. No solamente eso, sino también algunos estudiantes pertenecían a grupos de danza, de desfile y representaciones de la institución, lo cual hacía que ellos perdieran sus, sus clases y no podían llegar a lo último, y no se podía tampoco obtener de ellos un producto final. Las limitaciones tecnológicas institucionales. Bueno, si bien es cierto, estas pizarras interactivas están a un 100%, a un 100% activas, pero sin embargo, algunos estudiantes no contaban con celulares, y un poco no se podía desarrollar algunas sesiones donde se tenía que utilizar estos dispositivos tecnológicos. El contexto sociofamiliar de estudiantes es cierto. Al llevar mi práctica preprofesional con estudiantes de quinto de secundaria del turno tarde, uno se da cuenta de que el contexto socioemocional de los estudiantes no es igual. Existe diversidad. Algunos estudiantes se desarrollan, se desenvuelven con alto autoestima, mientras otros tienen estas dificultades. Y es algo desmotivador para mí encontrar a estudiantes con esos problemas de autoestima cuando ya están próximos a egresar de la educación básica regular. Bien, eso es en cuanto a mi FODA personal. Ahora voy a dar el pase a mi compañero Luis Enrique Quispe Díaz. Ya, continuando. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Tienes eco, Luis, ya. Tienes eco. Aquí es. Mucho eco, compañero. No te escuchamos, Luis. Ya, ahora sí, continuando. Fortalezas. Buena interacción entre estudiante y docente basada en la confianza y respeto mutuo. Esto nos ayuda mucho para nosotros cuando sobre todo llegamos a una nueva institución educativa. La actitud positiva hacia el aprendizaje demostrada en el entusiasmo por compartir opiniones en clase. Es algo que también puedo rescatar en lo que yo puedo hacer para que los estudiantes también entren en confianza conmigo. Y así estas prácticas se desarrollen de una mejor manera. Entre oportunidades es que tuve la disponibilidad de materiales de trabajo, las fichas que se le entrega al estudiante, tuve bastante acceso a eso, incluso para poder hacer los cambios. Implementación de normas de convivencia es en algo que, en algunas secciones en las que no hubo estas normas, ¿no? Y yo tuve que entrar, tuve que imponer, bueno, tuve que colocarlas junto con los estudiantes. Otro es la posibilidad de reforzar las competencias comunicativas a través del enfoque del texto argumentativo. Le dimos más ímpetu a esto del texto argumentativo para que los estudiantes puedan escribir el artículo de opinión. Como debilidades es que yo puedo encontrar en los estudiantes la distracción por materiales ajenos al curso. Están haciendo otras tareas, está ocupado con otras cosas también. Algunos estudiantes que no llevan sus materiales, les faltan los cuadernos, las fichas, los lapiceros, y siempre he tenido ese percance con los estudiantes de segundo grado.
El tiempo también es otra cosa que no me alcanza, no es suficiente para que yo pueda desarrollar toda la sesión y solo pude llegar a una sesión en el proceso de metacognición y en los demás ya no se pudo, ¿no? Incluso no terminé también con los productos de sesión. En amenazas es que encuentro entre los estudiantes es el uso indebido del celular durante la clase porque están jugando algunos, otra es la inasistencia por algunos estudiantes que están en actividades, otras que faltan por otros motivos y algunos que están en otros concursos los sacan del salón, ¿no? Justo en la hora en el que yo estoy desarrollando o también en otras horas los retiran del salón. Eh, Cargas emocionales o personales. Esto es algo que he podido notar en algunos estudiantes que también tuve la oportunidad de conversar y resolver también ciertas dudas o problemas. En la experiencia de la mejor sesión de aprendizaje que pude desarrollar es la sesión de tipos de texto, texto argumentativo. Con el segundo grado K es con la sección en la que yo llegué primeramente y es un salón muy participativo. Los estudiantes también son de la especialidad de humanidades y son un poco más tranquilos, a diferencia de otros salones que sí lo tengo que mencionar porque la diferencia es grande, ¿no? Los estudiantes aquí ya sabían entre diferenciar los tipos de textos, pero se confundían en una estructura. Solamente conocían la estructura del cuento, que es inicio, desarrollo y desenlace, y pensaban que un texto argumentativo tenía la misma estructura. Como evidencias, presento el cuaderno de un estudiante que puso su título, pegó las hojas al costado y también ya la ficha resuelta y la actividad resuelta que pudimos encontrar aquí. Unos hallazgos que encontré es que hay cierta diferencia entre algunos estudiantes que ya conocían la estructura del texto y otros que no todavía. Como les mencioné antes, una mayoría conocía el inicio, desarrollo y desenlace nada más. Dificultad para interpretar términos como tesis o argumentos de autoridad o equidad intergeneracional es algo que ha abierto el debate en el salón y también la curiosidad por saber más del tema. Otro es el alto interés en el tema de la contaminación. Quizás puede ser para algunos puntos de vista algo ya bastante repetitivo, o que incluso ya es un tema que se enseña siempre, pero aquí los estudiantes le dan cierta importancia, en este segundo grado acá sobre todo. Se dedican bien a entender, o sea, tratan de impulsar más aún sus cosas, qué podrían hacer, y hasta incluso me preguntaron a mí, y profesor, ¿usted qué hace para cuidar el medio ambiente? Y es una pregunta con el que si responden así, si algún docente o otra persona lo responde de alguna manera simple y sin antes pensarla, es como que se gana más preguntas, hasta incluso risas de los estudiantes. Pero hay que saber responder esta pregunta y yo les tuve que decir, yo estoy dictando clases para que ustedes también cuiden el medio ambiente. Y eso fue como que algo que ya los encerró y como que ya no supieron qué preguntar. O sea, fue algo, una respuesta inmediata, pero que sí supo significar algo. En las 5 secciones que he tenido, habían estudiantes que terminaban la ficha y algunos también como que no, requieren otro tipo de atención. Y el tiempo también no nos favorece en esto. Esta es la parte de la teorización que nos habla de cómo el constructivismo nos ayuda también para el aprendizaje, la zona de desarrollo próximo, la dificultad en algunos términos académicos, la pude averiguar por Gagné en 1985, que nos dice la falta de dominio de vocabulario especializado obstaculizó la codificación y retención de conceptos. Términos abstractos como equidad intergeneracional no fueron asociados a esquemas mentales previos. Para esto yo tuve que presentarles una diapositiva e incluso poner en la ficha en la que yo les entrego un pequeño espacio en el significado de las palabras, ¿no? Y otras que ellos también lo escribían en sus cuadernos. Como reflexión de esta sesión es que dejó en claro el valor de qué tan importante es argumentar, qué tan importante es un texto argumentativo, cuál es la estructura que se debe de tener en un texto argumentativo. Y ahora los estudiantes se acostumbraban a llamar tesis y ya no simplemente como un problema principal, sino tesis, tesis, tesis. Se observa que también cuando los temas conectaban con sus preocupaciones reales, como el cuidado ambiental, era un problema genuino, de interés público en el que tenían que ellos participar. Lo curioso fue que un estudiante me dijo que podemos ir a la municipalidad y presentar algunos documentos para que nos ayuden en colocar carteles aquí frente al parque. Y si hay esta intención de ir hacia una entidad municipal,
es muy importante reforzarla. Mi compromiso es diseñar experiencias de aprendizaje o las sesiones que conecten con más tecnologías. Es algo en el que se me ha frenado un poquito, pero yo aún tengo la intención de poder hacerlo más adelante. Adaptar un lenguaje académico. Esa fue una parte de mi debilidad porque yo más que todo me adentro a lo que es la teoría y poco a la práctica. Soy de facilitar la información para que ellos ya desarrollen rápido lo que van a hacer, pero lo confuso es que yo tengo que ser mediador de sus aprendizajes y el estudiante tiene que ser el que él mismo construya sus aprendizajes, ¿no? Y en esa parte como que hubo un cierto conflicto entre mi forma de enseñar y cómo lo tenía que desarrollar con los estudiantes, pero al final se pudo. Mejoré el dominio tanto disciplinar y tanto eso del desarrollo por competencias gracias a la docente que me tocó, aunque fue un proceso difícil, pero sí, sí se logró. Las dimensiones de la sistematización podemos encontrar, es un documento que hicimos por encargo de la docente de aula, perdón, la docente de práctica, en el que describimos la experiencia, cómo nos ha ido en esta práctica, analizamos cómo nos fue, o cuál ha sido el proceso de la experiencia y qué teorías o qué autores nos ayudan a poder entender mejor este problema o también la interpretación que nosotros le damos de cada día. Son 15 dimensiones en las que nosotros hemos podido completar y esto tal vez lo vamos a poder ver en un informe que realicemos más adelante. Okay. Como hallazgo puedo encontrar que esta práctica me permitió aplicar conocimientos teóricos en contextos reales, porque el problema se centró en contaminación y los estudiantes hablaban bien de su colegio o también hablaban de lo que es la costanera acá en la ciudad de Puno o el mismo parque que está al frente cuando pasa alguna actividad y cómo termina el parque totalmente sucio. Como reflexión general podría encontrar que esta flexibilidad y adaptabilidad son esenciales ante imprevistos, cambios de horario, recursos limitados. Los cambios de horario sí los he pasado, porque incluso la docente de aula no sabía muy bien si era horario recortado o habría otra actividad, lo que nos mantuvo en una pequeña confusión. Mi compromiso de mejora es que iniciar cada ciclo con actividades de integración para construir confianza y conocer sus necesidades. Algo que primeramente no pude hacer muy bien, pero tengo la intención ahora en este siguiente semestre de que se pueda hacer mejor. El año pasado yo desarrollé estas competencias en otra institución educativa. Fue más sencillo, pero en este colegio ya como que se complicó un poco porque se pedía exactamente eso de que el estudiante fuera partícipe de su propio aprendizaje y no simplemente darles teorías para que ellos ya puedan desarrollarlo. Fue difícil adaptarme al contexto ahora, ¿no? Pero anteriormente no. Y ahora ya, o sea, entendí muy bien qué es lo que se puede hacer, cómo se puede implementar algunas cosas, diseñar materiales y actividades innovadoras con recursos limitados. Es algo que tengo problemas todavía con eso, pero prometo mejorarlos y también me comprometo en mejorarlos. Mejoré en la evaluación formativa, por puesto que en el anterior colegio en el que estuve no era tan importante contar con una rúbrica, sino el docente ya contaba con sus notas. Pero ahora es que yo estuve realizando lo que son las rúbricas, las listas de cotejos, para poderle presentar a la docente. Es algo que me exigía cada sesión. Y se pudo mejorar en eso también. Ahora, en la elaboración de los documentos, tuve que interferir yo porque se modificaron algunas sesiones y hubo también algunos cambios en las unidades de aprendizaje. Listo. Para pasar con mi compañera Ariadna. Bien. Una de las experiencias de la mejor sesión que he podido desarrollar durante este periodo de prácticas preprofesionales fue la experiencia de conocemos autores autores griegos, y esta sesión podría decir que se desarrolló con todos los procesos pedagógicos, procesos didácticos,
ya que esta sesión fue elaborada al 100% por mí. Ya si nosotros sabemos que en esta institución educativa algunos docentes entregan sus sesiones a los practicantes ya estructuradas con material de apoyo. Esta por ser mi primera sesión, al no tener todavía esa planificación con la docente de aula, la realicé yo sola, lo cual fue muy ventajoso porque yo hice toda la investigación, todo el marco teórico, el marco metodológico, y la pude planificar como yo he querido. Hablar de estos tres representantes griegos, como era Esquilo, Eurípides y también Sófocles, me ayudó también a conocer sobre la literatura antigua, de literatura griega. Y también me ayudó a abrir ese entorno de confianza con mis estudiantes. Al dominar el tema, ya que yo lo había elaborado todo, hizo de que mis estudiantes también dispongan de toda la motivación, ¿no? Para participar y así desarrollar la sesión sin ningún inconveniente. Es más, en mi ficha de observación de mi docente, creo que fue el más alto nivel que logré en cuanto las observaciones que me dio la docente. Al desarrollar de sección por sección, ya esto fue mejorando aún más. Es por eso que es comparto esta sesión como la mejor. Siguiente, por favor. Aquí la ficha de trabajo. Esta ficha de trabajo también la desarrollé. Un poco se me dificultaba por la estructura, de repente, algunos detalles que tenía que mejorar, y también de que sea lo más breve posible para repartir a los estudiantes, ya que ellos siempre reciben fichas de trabajo. Entonces, también es importante que nosotros enseñemos la gestión de su cuaderno, cómo es que ellos deben de llevar su cuaderno, cuál es el orden de presentación que deben de tener. Ese también fue uno de mis logros, le podría decir así, porque también vi que en esa primera sesión que los estudiantes eran jóvenes, ya de 15 a 16 años, alumnos del quinto de secundaria, que tienen sus cuadernos ordenados en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, un 90%, son ordenados y siempre te están preguntando, profesora, ¿cómo vamos a pegar esta ficha? Tiene ambos, anverso y reverso está impreso, entonces les di una idea de hacer sus sobres y así poder mantener en orden su cuaderno de trabajo. En esta ficha hemos desarrollado una de las representantes, de las obras representativas de Esquilo, que era Los 7 contra Tebas, y representaba, más que todo como representante de esta obra, fue un personaje que era Antígona. Y mucho me ayudó el video que pude descargar de la web y darles a conocer a los estudiantes, y entonces ellos captaron la idea principal, los personajes, y al desarrollar esta ficha de trabajo se pudo evidenciar que este aprendizaje fue muy significativo. Al desarrollar en esta parte de la ficha lo que viene a ser el coro de la obra, de esta obra teatral de Esquilo, los estudiantes les gustó mucho
aquella literatura griega antigua de la época de oro. Siguiente, por favor. Bien, como les había mencionado, aquí tengo mis evidencias de aprendizaje. Tengo algunos organizadores visuales que les pedí a los estudiantes, el manejo del cuaderno. Pueden ver, los estudiantes son muy creativos. Ellos no solamente llevan el lapicero rojo y azul, llevan toda una cartuchera de plumones, marcadores y demás, que hace que ellos presenten este tipo de trabajos. Podría mencionar que en estas obras de Los 7 contra Tebas de Esquilo, Las Troyanas de Eurípides, he podido tener un mejor desenvolvimiento, ya que, como lo había mencionado, esta sesión no se me había... la sesión fue realizada del cero a... O sea, desde un inicio por mí. No fue una sesión que ya me habían entregado la docente de aula. Al finalizar, la docente siempre me dijo, ¿no? Terminas tu sesión y tomas una evaluación. Es así mi forma de trabajar. Entonces, eso es lo que se hacía. Seguía yo con esa secuencia y después de terminar con estos 3 autores griegos, ya pude evaluar a los estudiantes y parte también de eso me sentí gran satisfacción cuando vi las de estos estudiantes. En su mayoría era de 15, 16, 17 y ellos eso me motivaba a seguir. Ellos estaban también muy motivados a seguir aprendiendo, ¿no? Y hasta me preguntaban, profesora, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? ¿Qué tema vamos a avanzar? Y eso fue muy bueno para mi práctica preprofesional. Siguiente, por favor. Son las dimensiones de esta sistematización que nosotros hemos efectuado, ya que nuestra docente de práctica nos ha solicitado que nosotros tengamos compromisos, reflexiones de todo este periodo de práctica preprofesional. Si nosotros vemos en nuestro informe de sistematización, encontramos más de 10 dimensiones, las cuales para mí me han parecido más relevantes. Es esta, ¿no? La dimensión de compromiso con la práctica preprofesional. Y, para mantener un mejor orden, lo he elaborado en un organizador visual. Un organizador visual, el cual me va a permitir despejar cuáles son ese compromiso, ese compromiso que tengo con mi práctica preprofesional, ¿no? Primero es la responsabilidad pedagógica. Es ahí donde nosotros tenemos que tener puntualidad, responsabilidad, hacer que nuestros estudiantes aprendan y también entiendan. Otra también es el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes. Como ya lo había mencionado, este compromiso es importante para que mis sesiones se reajusten a esta diversidad de estudiantes que hay. Son estudiantes de quinto y secundaria, algunos son ya regulan y entonces es ahí donde nosotros tenemos como practicantes saber atender a esta distinta diversidad de estudiantes. Otra también, otro compromiso sería el compromiso ético y profesional, ¿no? Con los estudiantes o como practicante de la formación inicial docente,
es que nosotros siempre tenemos que tener ética para dictar, para desenvolvernos durante nuestra práctica preprofesional. También se encuentran los procesos didácticos. No podemos nosotros dejar de realizar estos procesos didácticos para nosotros así lograr un propósito, tener un propósito de cada sesión y así nosotros pedir un producto a los estudiantes. También es la evaluación formativa. Casi en mi semestre podría decir que la evaluación es un tema que no hemos ahondado, ya que todavía no se nos ha dado a conocer se ha ahondado en estos temas. Pero gracias a esta práctica podemos despejar también, ¿no?, algunas dudas que tengamos. También tenemos la innovación y los recursos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que innovar con todo el que esté ahí como un orador, sino también los estudiantes, la participación activa de ellos es muy importante. Bueno, de esto también, ¿no?, tengo una reflexión pedagógica, lo cual está en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos otra dimensión, que es el área pedagógica. Es importante planificar la planificación curricular. Ya para las siguientes sesiones, ya tuve la planificación curricular, la planificación de las sesiones, también la unidad, y entonces con eso ya se pudo planificar mejor. Ya para esto mi docente ya se me hizo entrega de algunas estructuras de las sesiones que ella tenía que yo seguir, ¿no? Con la venia de mi docente. Siempre traté de mejorar en algunos aspectos el material para que aún yo me involucre en este material y así yo pueda tener más dominio disciplinar, porque a veces se te entregan las sesiones, se te entrega el material y eso a veces dificulta el dominio disciplinar. Y esto tiene que ver mucho con esta área pedagógica. Siguiente, por favor. Reflexión. La experiencia de la práctica preprofesional en el área de comunicación ha sido un espacio formativo fundamental para comprender que los docentes requieren un compromiso integral con los estudiantes, la institución y la sociedad. Cada acción realizada desde la planificación de sesiones hasta la atención personalizada y la promoción de un clima de respeto refleja cómo el futuro maestro no solo transmite conocimiento, sino que también construye vínculos humanos y pedagógicos que favorecen aprendizajes significativos. Asimismo, al vincular estos compromisos con los compromisos de gestión escolar que se encuentran en el PI, se evidencia que la práctica docente no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de un proyecto educativo mayor que busca garantizar calidad, equidad, bienestar con todos los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, este cuadro es para analizar cuáles han sido los cambios del año pasado al presente año, ¿no? Bueno, se inicia el año pasado o años pasados, se inició la experiencia con prácticas de observación y de clases y también el acompañamiento de un docente titular. El inicio fue la elaboración de primeras sesiones de aprendizaje, aún con dificultades en la organización de tiempos y también de recursos. Se podría decir que en el proceso la mayor seguridad de conducir las clases
aplicación de estrategias didácticas y uso de materiales pertinentes. ¿Qué falta mejorar? Perfeccionar la gestión de tiempo, diversificar recursos, fortalecer la evaluación formativa y la retroalimentación constante. Bien, ahora voy a dar el pase a mi compañero que va a seguir con la sistematización. Bueno, continuando con la sesión de aprendizaje sobre el sujeto análisis morfosintáctico. En esta sesión estoy resaltando que he llevado con cuarto F. La sesión de aprendizaje se inició con una dinámica denominada Tutti Frutti gramatical, en la cual los estudiantes formaron grupos y en cada grupo se les dio una hoja, la cual se tenía que dividir en 3 partes, tanto el adjetivo, sustantivo y verbo. Se indicó las diferentes letras del abecedario para que los estudiantes puedan considerar con qué letra tenían que iniciar las palabras. Después se les hizo preguntas relacionadas con los saberes previos, con respecto al tema, sobre la sintaxis, oración gramatical, la estructura de la oración gramatical. Se continuó con las preguntas de conflicto cognitivo, sobre el sujeto y sobre cómo podían reconocer al sujeto. Se dio a conocer el título de la sesión y se entregaron las fichas de trabajo. Se les presenta un texto en diapositivas para que los estudiantes puedan reconocer las oraciones simples mediante los verbos que se presentaban en estas oraciones. Se dio a conocer la teoría, los estudiantes leían los conceptos que se encontraban en la ficha de trabajo y una vez terminada esta parte de la teoría se hizo un modelado sobre cómo analizar las oraciones morfosintácticamente. Luego los estudiantes formaron grupos para poder realizar el análisis de las oraciones que les tocaba a cada grupo. Siguiente, por favor. Sí. Ya. Ahora, dentro de esto, los hallazgos que hubo en esta sesión. Se tuvo en cuenta que los estudiantes comprendieron más rápido el tema al realizar la dinámica de Tutti Frutti gramatical. Algunos estudiantes necesitaban que se les reitere las indicaciones para poder entender mejor también. Los estudiantes participaron activamente en la dinámica que se les presentó. Esta dinámica también ayudó a los estudiantes para que puedan recordar las categorías gramaticales que más se frecuentan, que más se usan, que son el adjetivo, el sustantivo y el verbo. Hubo colaboración dentro de los grupos en el momento de trabajar el análisis de las oraciones y era necesario también recordar los temas anteriores que se habían trabajado para que los estudiantes pudieran comprender mejor. Siguiente. Ya. Dentro de la teorización nos dice Alvear 2023 que la formación por competencias mediante la realización de una buena ejecución de sus prácticas permite incrementar las oportunidades del egresado, en este caso nosotros, quien puede perfeccionarlas y complementarlas con la práctica, hasta alcanzar estándares de las competencias exigidas a un profesional con experiencia. Estas prácticas que nosotros realizamos, que son profesionales, nos ayudan a seguir potenciando nuestras habilidades y destrezas. Siguiente. Ya. Dentro... Ya. Es importante reconocer el conocer a nuestros estudiantes teniendo en cuenta el monitoreo, ya que así podemos ir observando cómo es que nuestros estudiantes en cuanto al trabajo personal, colectivo y o grupal. Esto es la parte de la reflexión de acuerdo a la sesión de aprendizaje que he dictado. Siempre tener en cuenta a nuestros estudiantes, tener en cuenta el monitoreo, ya que así podemos ir observando cómo es que nuestros estudiantes van trabajando en los trabajos, ya sea personal, colectivo, grupal. Y por otra parte tenemos también la retroalimentación que nos ayuda a conocer a nuestros estudiantes si realmente son conscientes y honestos acerca
de lo que han aprendido, ¿no? Al momento de responder. Y así también contrastar el avance que nosotros hemos realizado durante la sesión de aprendizaje. A la conclusión que he podido llegar es que se tiene la oportunidad de poder observar, si se tiene la oportunidad de poder observar a nuestros docentes de área, debemos aprovecharla, ya que así también aprendemos de una manera diferente cómo es que dictan ellos o ellas, y al mismo tiempo podemos identificar ciertos aspectos que podemos replicar y otros que podemos mejorar. No debemos dejar de lado que es importante conocer a nuestros estudiantes, seguir escuchando y observando el cómo trabajan y de qué manera prestan atención y cuál es la mejor manera en la cual retienen mejor la información dada con relación al tema que uno desarrolla. Dentro de mi compromiso, yo me comprometo a seguir conociendo a mis estudiantes, su contexto, seguir planificando mis sesiones y ver en qué puedo mejorar teniendo en cuenta a los estudiantes, ya que tienen diferentes maneras de aprender, seguir creando un clima favorable para el aprendizaje de los estudiantes, ya que depende de ello la recepción de los conocimientos, y seguir atendiendo a las dudas de los estudiantes. Siguiente. Ya, dentro de las dimensiones de la experiencia de la práctica, tenemos el compromiso con la práctica, que nos dice que el compromiso implica una responsabilidad ética y política que va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Dentro de la participación de la elaboración de la experiencia en cuanto a los estudiantes, hemos tenido que nosotros participar en realizar nuestras programaciones anuales y unidades didácticas, teniendo en cuenta sí, a la institución Gran Unidad Escolar San Carlos, y hemos trabajado teniendo en cuenta también los documentos de gestión. En la elaboración de sesiones, la elaboración de mis sesiones fue basada en la unidad didáctica del profesor Gilberto y teniendo en cuenta así los contenidos y los avances de los estudiantes. Dentro de los acuerdos de convivencia, cabe recalcar que son muy importantes, ya que se llevan a cabo. Estos son los que marcarán el ambiente del aprendizaje de los alumnos y debemos hacerlos conscientes desde un inicio de la clase. Debemos establecerlos con los alumnos para que así se pueda crear un buen ambiente de trabajo y ambos, tanto maestros y alumnos, pongan de su parte. Dentro de la motivación y saberes previos, conflicto cognitivo y propósito de aprendizaje. Dentro de las sesiones siempre se tiene en cuenta, no se puede quitar ninguno de estos puntos y todos tienen que estar relacionados al tema que se trabaja y a la situación significativa también de las unidades. Además que los estudiantes respondían tanto los saberes previos como el conflicto cognitivo en sus cuadernos. Dentro de la intervención del practicante promoviendo el aprendizaje con los estudiantes, es importante saber cómo trabajan los docentes del área de comunicación para poder tener una guía, ya que en base de eso se puede seguir mejorando en las siguientes sesiones a dictar. Dentro del uso de estrategias conocidas e innovadoras, las estrategias que he utilizado han sido las conocidas como la lluvia de idea, la lectura guiada, pero dentro de las estrategias innovadoras no he abarcado mucho. Dentro del uso de recursos y materiales educativos. Tanto los recursos y materiales ayudan a los estudiantes a fortalecer su desarrollo y estimular los sentidos de los mismos, y siempre van a ser necesarios, útiles e importantes para un mejor desarrollo de sesión. En cuanto al clima favorable, un buen clima de aula siempre va a potenciar el desarrollo emocional y social de los estudiantes al crear condiciones de bienestar y calidad de vida escolar. Siguiente. Ya. Dentro del análisis personal, el año pasado en mis prácticas he estado en la institución comercial 45 con estudiantes de quinto grado y en compañía de la profesora Rosario.
La docente me brindó tanto su programación anual y unidad didáctica para poder planificar así mis sesiones de aprendizaje. Estas sesiones que planifiqué tenían que ser de cero, pensando en las preguntas a emplear, motivación, formular los propósitos de aprendizaje y entre otros aspectos dentro de las sesiones de aprendizaje. La docente estuvo acompañándome en los dictados y de sesiones y orientándome también en qué podría mejorar. Ahora, con respecto a estas prácticas, en un inicio, bueno, cada uno creo que se presentó con su profesor, en este caso yo con el profesor Gilberto, quien tenía a su cargo estudiantes de cuarto grado, y tuve la oportunidad de observar cómo es que mi docente desarrollaba su sesión de aprendizaje con sus estudiantes. El docente también me proporcionó su programación anual, unidad didáctica y fichas de trabajo con las que trabajaba. Cabe recalcar que estas fichas de trabajo ya tenían la competencia, criterios de evaluación, saberes previos, conflicto cognitivo y entre otros aspectos para poder desarrollarlas. Ahora, dentro del proceso, después de dictar mis primeras sesiones de aprendizaje, ya tuve mejor confianza en cómo trabajar los temas con los estudiantes, mejorando ciertos aspectos en la planificación de mis sesiones para poder realizar un mejor dictado en una siguiente oportunidad. Tuve en cuenta también que podía cambiar en el dictado respecto a las diferentes maneras de aprender de los estudiantes. Bueno, con la experiencia de la mejor sesión que tuve yo el 17 de julio, pasamos a la siguiente diapositiva, Luis. Bueno, el tema de la sesión era huella ambiental crítica. En esta sesión presenté un video en donde los estudiantes de segundo grado pues tuvieron que comprender el video y luego también responder a las preguntas. Era el 17 de junio de 2025 que enfrenté el reto de abordar un tema crucial con estudiantes de segundo grado, la contaminación plástica. La sesión titulada Huella Ambiental Crítica tenía como propósito desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Como eso era nuestro objetivo durante nuestras prácticas. Tenía como propósito también contrastar ideas y reflexionar sobre soluciones sostenibles. La situación significativa que motivó la sesión fue la creciente conciencia sobre las actividades humanas. El video también presentaba cómo la contaminación nos estaba dañando a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Pasamos a la siguiente. El inicio de la sesión fue con el video. Luego ya repartí el material, la ficha, que es el apoyo del profesor también, del profesor Félix, en donde había preguntas. Las preguntas como ¿qué es un hecho y qué es una opinión? El producto también era desarrollar una opinión de todos los estudiantes, un artículo de opinión de la huella ambiental crítica. Durante la lectura presentamos dos textos contrastantes. Primero un fragmento evocador de Julio Ramón Ribeiro que hablaba sobre la plástica en nuestro país, ¿no? Y también sobre el Día Mundial de nosotros, y había dos textos donde los estudiantes tenían que comprender cuál era el propósito del texto, ¿no? Y después responder a qué es un hecho, qué es una opinión. Bueno, tras la lectura, con preguntas de 3 niveles, literales, inferenciales y críticas, también había preguntas de reflexión, que eso también yo lo dejé como tarea, porque el profesor Félix me dijo que lo dejara para la tarea, para la casa, ¿no? Y así completaran esta sesión de aprendizaje en nuestra ficha y pegar, luego ya darle indicaciones de que pegaran sus fichas en su cuaderno o en el folder que otros ocupaban. A la siguiente, Luis. Ya. Sobre los hallazgos que obtuve en los estudiantes de segundo C, fue la comprensión lectora. Habían estudiantes que no podían comprender bien el texto, o si no era
algo difícil para ellos, ¿no? Identificar ideas principales y secundarias, y también limitación y para capacidad para inferir información. Bueno, todos trabajaban con sus resaltadores, eso no era de manera de recalcarlo, porque una vez que repartía ya cualquier texto, los estudiantes ya sabían que tenían que trabajar con resaltadores. Y, y así, al menos de que resalten las ideas principales, no podían comprender al instante de qué se trataba el tema. Y eso que el tema de la contaminación es fácil de entenderlo, era un poco difícil, ¿no? Producción de textos. La producción de textos escritos, la falta de cohesión, coherencia y la dificultad de comprender el mensaje que está emitiendo, en este caso, el texto. Y también errores ortográficos recurrentes, especialmente en la acentuación y el uso de mayúsculas. En el uso de mayúsculas me di cuenta que los estudiantes al principio, antes de escribir un párrafo, un texto, siempre empezaban con minúsculas, y eso era un error y tenía que recalcar, ¿no? A veces también les dictaba el propósito de la sesión para que escribieran en su cuaderno, hasta incluso la sesión, y cuando decía sesión, pues escribían con C, ¿no? Con sesión, con C, y pues tenía que corregirles o hasta incluso escribir en la pizarra para que todos lo corrijan. Expresión y comunicación oral. La timidez también, o hasta incluso entre estudiantes, pues tenían miedo de expresarse, porque si uno se expresa y el otro ya se estaba burlando, si uno se expresa mal. Y la participación limitada. Cuando participaban, pues los estudiantes no participaban porque querían, en la mayoría, participaban porque yo se los pedía, o si no, les tocaba participar, o también gracias a las dinámicas participaban. Eso era también una estrategia que usé, ¿no? Aspectos actitudinales y socioemocionales, baja autoestima. A veces tenía estudiantes que venían motivados, pero también otras veces en las últimas horas, después del receso, ya estaban ya estresados, con ganas de salir del colegio ya, ¿no? Dificultades para trabajar en equipo. Según el profesor, me comentó de que no trabajara en equipos porque era difícil de trabajar con estudiantes que eran 30, 28 estudiantes, ¿no? Y me dijo, mejor trabaja individualmente nada más para que sea un mejor aprendizaje. Vamos a la siguiente. Aquí usé pues autores, ¿no? Autores como el marco teórico general, de aprendizaje significativo, de teoría de construcción, y también la taxonomía de Bloom, que gracias a la maestra Fanny también desarrollamos para el pensamiento crítico. Y el andamiaje que nos habla Vygotsky, que somos nosotros mediadores, ¿no? de los estudiantes, y siempre vamos a estar ahí como un apoyo constante para los estudiantes, y se abordan mucho los autores en este ámbito. A la siguiente, Luis. En la lectura intertextual y alfabetización mediática, la presentación de los textos contrastantes del fragmento de Ribeiro, o en el otro texto también que estaba en la propia ficha, que es el Foro Económico Mundial, se basa en la teoría de la intertextualidad, que postula que todo texto se relaciona con otros textos, y que el significado se construye a través de estas relaciones. Y también la sesión promueve la alfabetización mediática al exponer a los estudiantes a diferentes tipos de textos literarios, informativos, estadísticos. Bueno, siempre hay estudiantes que me preguntaban, profesor, ¿qué vamos a avanzar? Y gracias al profesor Félix, yo ya tenía los temas y les decía, ¿no? Ya vamos a avanzar sobre la contaminación ambiental, o eh, sobre otros temas, y ya pues los estudiantes ya venían con una idea en su cabeza y me decían, profesor, esto es así, esto es así. Algunos, no en su totalidad, algunos. Y eso era una ventaja para mí. Vamos a la siguiente. Bueno, mi reflexión en esta sesión, pues presenté dos videos, al final y al principio de la sesión, y pues el profesor me dijo, está bien que trabajes con videos o hasta incluso con imágenes,
pero también trabajemos con la ficha. El profesor siempre estaba con la mira de trabajar con la ficha, ¿no? Y yo pues al final sí le traje propuestas de traer mi propio material, pero a veces no podía convencer al profesor al 100% porque sí o sí quería trabajar con la ficha. Y mi reflexión sería pues emplear otras metodologías para futuras sesiones. No me propongo integrar herramientas tecnológicas que hagan el aprendizaje. No use aplicaciones como el quiz y entre otras porque siento que todos los estudiantes no tenían celulares y pues trabajar con ellos y también se distraían en sesiones, estaban manejando el celular, estaban jugando videojuegos o mirando videos y se distraían. Yo siento que podía reforzar eso, entonces no lo hice, trabajar con celulares. Mm, y eso, esta sesión fortaleció mi compromiso con la formación de ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la construcción de futuro más sostenible. La educación sin duda es una herramienta poderosa para transformar nuestra realidad. Bueno, en otros cursos se aborda mucho que es el tema de la contaminación, pero los estudiantes saben muy bien que no debemos de contaminar. Hasta ponían ejemplo la costanera, el propio Puno. Hay lugares que también estaban echando basura. Eso es lo que me comentaban los estudiantes y me decían, no tenemos que votar, podemos reciclar. Y me decían ideas de reciclaje muy buenas. Entonces eso era eso me hubiera gustado usarlo y profundizarlo más en temas, ¿no? Hasta de elaborar ya reciclar botellas plásticas y de que sea como un producto para mí. La siguiente, Luis. Como conclusión, la huella ambiental crítica constituye una experiencia formal esencial en mi camino como futuro docente, desde la concepción hasta la ejecución y posterior análisis. Cada etapa me brindó valiosas lecciones sobre la práctica pedagógica y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, la conexión del currículo con la problemática global y relevante. A principios como tuvimos 3 semanas de prácticas, al principio pues siempre yo veía un salón muy desordenado, con las carpetas muy desordenadas, desalineadas, y les recalqué cómo teníamos que poner las carpetas, dónde podíamos echar basura, porque es la costumbre que tenían los estudiantes, ¿no? De que arrojaban los papeles al tacho de basura y no se levantaban para recogerlo. Y pues me tuve que dejar claras las cosas como teníamos que estar en nuestra sesión de aprendizaje. Vamos a la siguiente. Como compromiso, yo pues sí soy responsable, sí llevo materiales, preparo videos, uso la pizarra digital que sirvió de mucho durante mis prácticas y me comprometo para seguir perfeccionando mi práctica docente de manera continua, reflexiva, y me dedicaré a explorar y aplicar nuevas metodologías, estrategias y herramientas pedagógicas que me permitan inspirar y empoderar a mis estudiantes, fomentando su curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. La curiosidad de todos los estudiantes son inmensas y pues generar eso es valioso, ¿no? Para un docente. Mi objetivo es crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, equitativo y estimulante, donde cada estudiante se sienta valorado, respetado y apoyado para alcanzar su máximo potencial académico, personal y social. Me esforzaré para conocer cada uno de mis estudiantes, porque grabarte algo de 100 nombres en 3 semanas era difícil, ¿no? En cada salón, como yo tenía de segundo, de primero y de cuarto, en cada salón solo me lo grababa de 5, de 2 o de 3, ¿no? Eso me comprometo a tener una lista donde tenga una metodología más, una estrategia, ¿no? Una herramienta para que me grabara a los estudiantes que sí participan, hasta incluso los que no participan, para así poder que estén atentos en la sesión. Y también me comprometo a promover un desarrollo de habilidades de competencias clave para el siglo XXI.
como la comunicación efectiva, la colaboración de resolución de problemas y el pensamiento innovador. Asimismo, me dedicaría a cultivar valores, la responsabilidad, la solidaridad, la empatía y el respeto por el medio ambiente. Mi meta es formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la construcción de un futuro más justo, sostenible y próspero. A veces tenía estudiantes donde estaban molestando a uno, y también hubiera sido bueno de que yo desarrolle ya desde cero las normas de convivencia para que ellos hacer un negocio con los estudiantes, ¿no? Y de que tengan claro y en mente siempre las normas de convivencia. Estoy convencido de que la educación es una herramienta poderosa para construir un futuro mejor, y me comprometo a utilizarla de manera ética y responsable para contribuir al desarrollo integral de mis estudiantes y al progreso de nuestra sociedad. La siguiente. Estas dimensiones también nos habla de autores, de nuestras experiencias, ¿no? Durante 3 semanas, donde hubieron hallazgos, la teorización también, la reflexión y el compromiso de mejora. Como compromiso de mejora y la reflexión, que están vinculadas siempre, la planificación detallada para dedicar más tiempo a la planificación de sesiones. Aunque sea difícil, pues la planificación siempre es importante para guiarnos, para saber qué es lo que vamos a hacer en la sesión de aprendizaje, incluyendo objetivos específicos, actividades atractivas, recursos necesarios y estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación, eso es lo que más me voy a centrar ahora, ¿no? En las siguientes prácticas. Cómo debo evaluar, cuándo debo de evaluar a los estudiantes, y formas, ¿no? Porque yo sé que hay muchas formas, y fortalecerme en ese ámbito. También dominio de disciplinar, investigar sobre temas que no entiendo y ya pues dominarlo, ¿no? Más adelante, y responsabilidad en el aprendizaje. Y el monitoreo, que no debe faltar, aunque se nos pase a veces. Debemos estar monitoreando, viendo qué está haciendo, cómo está escribiendo, si tiene coherencia, cohesión cada estudiante, ¿no? Porque siempre se trabaja con el cuaderno. Y también pienso ejecutar nuevas estrategias donde los estudiantes no solamente utilicen el cuaderno, sino un texto ya incorporado durante las sesiones de aprendizaje. Vamos a la siguiente, Luis. Mi análisis personal, pues son 4, ¿no? Las fortalezas, el inicio, el proceso y qué me falta mejorar. Como fortalezas, eh, del año pasado en el Colegio 45, Emilio Romero Padilla, estaba, siempre era que el ritmo era diferente que este año, ¿no? Era muy diferente porque el año pasado, pues, estaba también ayudando a la profesora, sesiones que solamente observaba, y ahora pues me tocó ejecutarlas. La mayoría de las sesiones se nos pidió que ejecutáramos, y pues eso fue un desbalance durante esas 2 prácticas del año pasado y entre esta. Como inicio, apoyo del profesor, el apoyo y las pautas del profesor Félix fueron fundamentales para guiar el trabajo con los estudiantes de primero, de segundo y de cuarto año. Y la fortaleza también es estar siempre pendiente a cada detalle que pasaba en el salón. Fue una gran ayuda. Había siempre estudiantes de cuarto grado que dicté tres sesiones, en donde la primera sesión pues me sorprendí porque entré a la sesión y ya estaban sentados en la carpeta, estaban haciendo, que estaban con empujones con otro, ¿no? Y yo me sorprendí porque según el profesor Félix era el salón más disciplinado, pero no fue así. El proceso, desafío de ideas, de experiencias, una falta de ideas y estrategias en cierto momento. Las ideas sí son importantes porque era cómo trabajar con los estudiantes, cómo y cuándo y cómo entrar en sí en su pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Fue como que un proceso de adaptarme a los estudiantes. Y bueno, también es dificultad para la diversidad de grados, la rotación
fue como que un día estaba en primero, luego ya estaba en segundo, luego en cuarto, era como que una escala y luego regresar, ¿no? Volver al principio, era un poco difícil eso. ¿Qué me falta mejorar? Preparación de sesiones, necesidad de mejora, la planificación y la preparación de sesiones. La preparación ya al 100% de las sesiones, eso es lo que no podía completarlas, ¿no? Hasta incluso terminarlas hasta el final. Y siempre me faltaba el tiempo y la revisión más que todo. La revisión de sus fichas era muy difícil revisar todas las fichas, además que eran 5 o 4 páginas y era difícil de revisar, ¿no? 30 estudiantes, 30 fichas. Los instrumentos de evaluación también. Estoy pensando ya en sí fortalecerme mucho en los instrumentos de evaluación para evaluar a los estudiantes, cómo están avanzando y tomarme más tiempo en ahí, en evaluar y sacar ya las notas. Y control del aula, controlar a grupos de estudiantes, porque no solamente son todos. Hay grupos donde están haciendo bulla, están distraídos y pues el profesor me decía que los separe y eso también servía, pero es solamente por un momento y luego ya estaban así también. Y eso sería mi análisis personal. A la siguiente, eso es todo. Bien, ya llegada la finalización de esta sistematización, son varias experiencias que como grupo designado a la institución educativa Gran Unidad Escolar San Carlos no hemos compartido, ya que el tiempo es nuestro peor enemigo. Y para la filmación de este video se haría aún más extenso si nosotros haríamos detalle por detalle nuestra sistematización. Para terminar, tenemos las conclusiones. El valor de la sistematización son las experiencias pedagógicas que hemos obtenido en la institución y ha demostrado ser una herramienta fundamental para reflexionar sobre la práctica docente, identificar aciertos y áreas para mejorar. También fortalece las competencias profesionales de los futuros docentes. La integración, teoría y práctica, la aplicación de enfoques teóricos como el constructivismo, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el aprendizaje significativo de Ausberg. Permitió enriquecer las sesiones de aprendizaje adaptándolas a las necesidades reales de los estudiantes. Los desafíos contextuales, se evidenciaron desafíos como la brecha tecnológica, la diversidad de ritmos de aprendizaje, la participación limitada de las familias y las condiciones socioeconómicas adversas que requieren estrategias pedagógicas flexibles e inclusivas. La importancia de la reflexión continua, la práctica reflexiva basada en diarios de campo, en retroalimentación, fue clave para ajustar estrategias y mejorar el desempeño docente, destacando la necesidad a una evaluación formativa y metodológica. Compromiso con la innovación. Asumimos el compromiso de incorporar metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, las tecnologías de información de comunicación y proyectos contextualizados, vinculados a problemáticas reales como la contaminación ambiental o la interculturalidad. Sugerencias. Involucrar a los estudiantes en normas de convivencia, crear acuerdos de aula con los estudiantes para fomentar responsabilidades colectivas, ofrecer sesiones de reforzamiento para estudiantes con dificultades en comprensión lectora o escritura, aprovechar el contexto, diseñar proyectos que integren problemáticas locales,
contaminación del lago Titicaca, para más aprendizaje significativo. Colaborar con actores locales, invitar a líderes nacionales o sites para documentar evidencias de aprendizaje y reflexiones pedagógicas. Siguiente. Como reflexión final de todo nuestro grupo asignado a la institución educativa Gran Unidad Escolar San Carlos, la práctica preprofesional no solo consolidó habilidades pedagógicas, sino también el compromiso ético de formar ciudadanos críticos y agentes de cambio. Las sugerencias planteadas buscan transformar los desafíos en oportunidades, avanzando hacia una educación más equitativa, innovadora y contextualizada en Puno y el Perú. Estudiantes de docencia en formación, tenemos a nosotros que somos Ariadna, Fabiola, Eison y Luis. Eso es todo en cuanto a nuestra sistematización. Muchas gracias.